Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el episodio de hoy, un simple almuerzo se convierte en un momento de claridad. Cuando Alex invita a Tuna a conocer al pequeño Hong y finalmente revela su verdadera intención, es una historia tranquila sobre la honestidad. Si te gustan las historias sencillas y significativas sobre la vida cotidiana, es porque la confianza y el cariño se demuestran con acciones, no con explicaciones. No olvides suscribirte. Empecemos. Alex llamó a Tuna temprano en la mañana cuando la granja aún estaba tranquila y el día aún no había comenzado del todo. Los animales ya habían sido alimentados y el patio tenía un leve olor a tierra y hierba. Tuna estaba de pie junto al fregadero lavando verduras con un ritmo lento y constante cuando sonó su teléfono. Se secó las manos en el delantal antes de contestar. «Buenos días», dijo Alex con voz tranquila y clara, como si ya hubiera pensado detenidamente en lo que quería decir. «Buenos días», respondió Tuna un poco sorprendida. Alex rara vez llamaba tan temprano a menos que hubiera una razón. «Quería contártelo con antelación». Alex dijo al mediodía, «Vendré a recogerte». Tuna hizo una pausa por un momento para almorzar. «Sí», Alex respondió. «Pero no solo nosotros dos almorzaremos con el pequeño Hong». Las palabras se asentaron lentamente. Tuna no respondió de inmediato. Sintió una leve opresión en el pecho, no lo suficientemente aguda como para asustarse, pero sí lo suficientemente perceptible como para darse cuenta. Ella esperó escuchando. Alex continuó con el mismo tono firme. «Creo que es mejor si comemos todos juntos. Ayer te dije que no te dejaría seguir pensando por tu cuenta, así no tienes que adivinar nada». Él no estaba tratando de convencerla. Estaba explicando su decisión como solía hacerlo cuando creía que algo era lo correcto. «Será una comida interesante», añadió, «y creo que te ayudará a sentirte más tranquila». Tuna respiró hondo, no se sentía molesta, pero no podía negar la vacilación que surgía en ella al mismo tiempo que confiaba en la forma en que Alex manejaba las cosas. Él nunca había evitado los momentos difíciles. «Está bien», dijo ella en voz baja. «Estaré lista». «Bien», respondió Alex. «Te veo al mediodía». Cuando terminó la llamada, Tuna se quedó en la cocina unos segundos con el teléfono aún en la mano. La casa volvió a sentirse silenciosa y retomó sus tareas, pero sus pensamientos volvieron a la conversación más de una vez. Se recordó a sí misma que Alex siempre había preferido la franqueza al silencio. Incluso cuando requirió esfuerzo, el resto de la mañana transcurrió con tareas familiares. Tuna terminó lo que había que hacer, se aseó y se cambió de ropa. Eligió algo sencillo y ordenado, nada que llamara la atención. Cuando el coche de Alex apareció fuera justo al mediodía, ella salió a recibirlo. «Llegas a tiempo», dijo. Alex sonrió levemente. «Dije mediodía». Ella se subió al coche y se alejaron de la carretera que les resultaba familiar, bordeada de árboles y casitas. Alex habló tranquilamente sobre el trabajo, sobre un proveedor que había llamado antes, sobre cosas que llenaban el espacio sin presión. Tuna escuchó asintiendo, dejando que el ritmo normal de la conversación calmara sus pensamientos. Después de unos minutos, Alex redujo la velocidad del coche cerca de una carretera secundaria. «Necesitamos recoger a alguien», dijo él. Tuna asintió. Ella ya sabía a quién se refería, pero su corazón aún se conmovió cuando vio a un pequeño Hong de pie cerca del camino. El pequeño Hong se veía diferente de como Tuna la recordaba. Llevaba un sencillo vestido blanco que le sentaba muy bien. No era llamativo, pero la hacía lucir dulce y serena. Su cabello estaba cuidadosamente recogido, y ella permanecía de pie con las manos cruzadas frente a ella, su postura cuidadosa. Alex detuvo el auto y salió. «Siento haberte hecho esperar», dijo. «Está bien», respondió la pequeña Hong, sonriendo tímidamente al ver a Tuna en el asiento delantero.
Ella dudó brevemente y luego sonrió cortésmente. «Hola, hola», Tuna respondió. Al devolverle la sonrisa sintió una leve inquietud que no esperaba. La pequeña Hong parecía tranquila y reservada. Y la pequeña y hermosa Hong se sentó en el asiento trasero y Alex volvió a arrancar el coche. El ambiente dentro era educado y tranquilo. La pequeña Hong agradeció a Alex por invitarla. Tuna se escuchó a sí misma que esa franqueza era exactamente lo que Alex le había prometido. Mientras conducían hacia el pueblo, Tuna notó que Alex giró hacia una carretera más ancha en lugar de dirigirse hacia los pequeños restaurantes habituales. Los edificios se volvieron más grandes y limpios, las calles más ordenadas. Disminuyó la velocidad frente a un restaurante que destacaba de inmediato. El lugar era grande. Las puertas de cristal limpias y bien mantenidas reflejaban la luz del mediodía y la entrada lucía tranquila y acogedora. «Este lugar se ve bien», dijo Tuna sin poder ocultar su sorpresa. Alex asintió. «Es tranquilo». Para que fuera más fácil hablar, aparcó el coche y salió. Tuna lo siguió y luego el pequeño Hong mientras caminaban hacia la entrada. Tuna sintió que sus expectativas cambiaban. Esto no era un almuerzo informal. Alex había elegido este lugar con intención. El interior del restaurante era luminoso y espacioso. El aire se sentía fresco y tranquilo, y todo estaba cuidadosamente dispuesto. Tuna notó lo diferente que se sentía de los lugares a los que solían ir. Aún no hizo preguntas. Alex abrió el camino. Y el pequeño Hong lo siguió de cerca. Tuna caminó al final, sus pensamientos alerta, sus emociones cuidadosamente contenidas. Los tres dieron un paso al frente juntos y entraron al restaurante. Tuna aún no sabía por qué Alex había organizado ese almuerzo, o lo que pretendía decir, y ella esperó. Alex dio un paso adelante y habló con el personal en voz baja. Un momento después los condujeron más adentro del restaurante, lejos del comedor principal. El pasillo estaba tranquilo. Los sonidos de la conversación se desvanecieron mientras se movían. Tuna caminaba detrás de Alex con la pequeña Hong a su lado, ambas en silencio, cada una con sus propios pensamientos. Los condujeron a una habitación privada. La puerta se cerró suavemente tras ellos, aislando el espacio del resto del restaurante. La habitación estaba limpia y luminosa, con una gran mesa redonda en el centro y una amplia ventana que dejaba entrar la luz del día. Se sentía tranquilo, intencional y cuidadosamente elegido. Tuna tomó asiento lentamente, cambió en Alex y luego en Little Hong. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que se diera cuenta de que ese almuerzo no era lo que había imaginado esa misma mañana antes de que pudiera preguntar nada. La puerta se abrió de nuevo y un hombre entró. Iba bien vestido, su postura era relajada pero segura. Miró a su alrededor brevemente y luego su mirada se posó en Alex. Una sonrisa natural y espontánea apareció en su rostro. Alex dijo. Alex se levantó. «Adam, tienes razón, justo a tiempo. Tú». Na sintió un cambio silencioso dentro de ella. Adam reconoció el nombre inmediatamente. Alex lo había mencionado antes, siempre en el contexto del trabajo. El almidón ordena los pomelos rojos, un socio confiable. Los ojos de Adam se movieron cortésmente hacia Tuna, y luego, dirigiéndose al pequeño Hong, asintió con una sonrisa amable. «Encantado de conocerte por fin», dijo Alex con un gesto suave. «Esta es Tuna, y esta es la pequeña Hong». Tuna devolvió el saludo con expresión serena, y la pequeña Hong hizo lo mismo. Aunque apretó más las manos sobre su regazo, parecía sorprendida pero no incómoda. Todos volvieron a sentarse. Por un momento nadie habló. Luego Alex rompió el silencio con un tono tranquilo y directo. «Pensé que sería bueno que todos nos conociéramos». Correctamente dijo, «no solo a través del trabajo». Adam asintió comprendiendo. «Me alegro de que me hayas invitado». La conversación comenzó simplemente. Adam.
Preguntó sobre la granja, sobre la temporada, sobre cómo habían ido las cosas. Sus preguntas fueron educadas. Con voz pausada y nunca intrusiva cuando hablaba con el pequeño Hong, su tono se suavizó ligeramente respetuoso pero sin ser distante. «¿Vendes hojas de hierbas, verdad?», preguntó Adam. El pequeño Hong asintió. «Sí, sobre todo en el mercado. Eso requiere paciencia», Ra dijo, y ella sonrió levemente. Así fue como trajeron los platos. El ambiente se relajó, la comida estaba dispuesta cuidadosamente y se compartía en el centro de la mesa. Alex dejó hablar a los demás, interviniendo solo cuando era necesario, guiando el flujo sin dominarlo. Adam escuchó atentamente cuando la pequeña Hong habló sobre su trabajo. No interrumpió a la mujer apresurada cuando ella dudó, esperó a que terminara, asintió. «Eres muy considerada», dijo. «La forma en que explicas las cosas es fácil de seguir». El pequeño Hong bajó la mirada un poco tímido. «Gracias». Tuna observaba en silencio desde al lado de Alex. Algo en su interior se tranquilizó mientras observaba la interacción. Adam no era abrumador ni descuidado. Él estaba presente, atento y sincero. Ella pudo ver cómo la pequeña Hong se relajaba lentamente. Sus hombros se relajaron, su voz se volvió más firme. En un momento dado, Adam se giró hacia Tuna. «Alex habla muy bien de ti». Tuna se sorprendió de que lo hiciera. Adam sonrió. «Él lo hace, dice que mantienes las cosas con los pies en la tierra». Tuna revisó a Alex. Él no lo negó, simplemente asintió levemente como si fuera obvio. Mientras la comida continuaba, la conversación fluyó con naturalidad. Desde el trabajo hasta temas más ligeros, Adam habló brevemente sobre su vida y cómo había dedicado la mayor parte de su tiempo a los negocios. Mencionó sin pesadez que seguía soltero, no porque le faltara interés, sino porque nunca había hecho espacio para nada más. Alex escuchó y luego habló con naturalidad. «Por eso pensé que esta podría ser una buena oportunidad». Adam lo miró a los ojos y lo entendió de inmediato. No hubo incomodidad ni sorpresa, solo reconocimiento. Las mejillas del pequeño Hong se sonrojaron ligeramente. Ella no apartó la mirada, pero apretó las manos alrededor de su vaso. Tuna sintió que algo cambiaba por completo la duda restante. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba sosteniendo silenciosamente disuelto. Todo tenía sentido. Ahora la invitación. El restaurante Alex, con su cuidadosa planificación, no le había ocultado nada. Había estado haciendo exactamente lo que siempre hacía. Al crear orden donde podría haber habido confusión, sintió alivio y luego algo más cálido que el alivio, sintió alegría. Me alegro por la pequeña Hong, que merecía amabilidad. Me alegro por Adam, que parecía verdaderamente abierta. Y me alegro por ella misma por confiar en Alex. Durante una pausa en la conversación, Alex volvió a hablar. «Estoy construyendo una casa», dijo con calma. Tuna se volvió hacia él porque Tuna Alex continuó no muy lejos de donde estamos ahora. «Espero que podamos quedarnos allí mucho tiempo». No había ninguna gran declaración en su voz, solo seguro. Adam sonrió. «Eso suena como un buen plan». El pequeño Hong miró a Tuna con silenciosa admiración. Tuna sintió que su pecho se calentaba. Alex ya había dicho cosas así antes, pero oírlo dicho abiertamente, y sin dudarlo, todavía le alegraba el corazón. La comida terminó sin prisas, nadie miró la hora. Cuando finalmente se pusieron de pie, el ambiente era ligero, cómodo y relajado. Afuera, el sol de la tarde se había suavizado. Alex se ofreció a llevar a todos a casa. Adam le dio las gracias y se marchó. Tras intercambiar una breve y respetuosa despedida con la pequeña Hong Alex, esta abrió la puerta del coche para las dos mujeres. El pequeño Hong se sentó de nuevo en la parte de atrás para Na en la parte delantera mientras arrancaban.
El silencio en el coche se sentía diferente al de antes. No había tensión, había paz. El pequeño Hong habló en voz baja. «Gracias por hoy». Alex asintió. «Me alegro de que hayas venido». Tuna se giró ligeramente en su asiento, cruzó la mirada con la pequeña Hong en el espejo y sonrió. Esta vez la sonrisa le salió con naturalidad. Mientras el coche avanzaba por la carretera y la luz del atardecer llenaba las ventanillas, Tuna sintió algo que no había sentido en todo el día. Alivio y felicidad del tipo que no necesitaba explicación en este episodio. Alex cumple su promesa y lleva a Tuna a almorzar con el pequeño Hong, con la esperanza de disipar cualquier duda persistente sobre lo que Tuna espera que sea un encuentro incómodo. Alex revela lentamente su verdadero propósito cuando le presenta a Adam su socio comercial de toda la vida. Alex ha organizado este almuerzo no por impulso, pero con cuidado, queriendo darles a Adam y al pequeño Hong la oportunidad de conocerse durante la comida. Adam se muestra educado. Con respeto y sinceridad, se interesaron por la pequeña Hong, mientras ella respondía con una timidez silenciosa y se calentaba al observarlos. Tuna finalmente se siente a gusto al darse cuenta de que Alex nunca le ha ocultado nada. Cuando Alex menciona abiertamente que está construyendo una casa para Tuna y espera permanecer a su lado durante mucho tiempo, su confianza se reafirma plenamente. El episodio termina con Alex llevando a las dos mujeres a casa. El coche se llenó de una felicidad tranquila y genuina. Thằng này là cũng làm cưới này, làm cưới người ta đem tay. Sẽ lúc bỏ tay trên khi cầm tách trà để đón một bất ngờ cái gì cháu thấy họ đang nói về chuyện công ty. Chắc không nghe nhầm chứ. Cái nhựa nam ăn lên nhỉ? Mắt bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được gì bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im, không vội vã lời mà chỉ giữ yên lặng. Đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí bữa họp trở nên căng thẳng. Những gì đang rất cố gắng non cũng như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bác không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Linh nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào nhẹ, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà bà Nghĩa đang cố giấu kín. Liệu Uzi và Egan thật sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?